República de Cuba, Gaceta Oficial del 28 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar a fondo la nueva Ley 178, el llamado Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes. Exploraremos por qué nace, sus principios clave como la autonomía progresiva, la nueva estructura para aplicarla y con un ejemplo concreto veremos cómo redefine el sistema de cuidado y adopción. Venga, vamos a desgranar esto, porque no es una simple actualización, ¿eh? No, no, para nada. Es una ley completamente nueva que sustituye a una de 1978. Y hay un detalle que me llama mucho la atención, que es el proceso. La consulta. Exacto. Se menciona la participación de más de 800.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 800.000. Es una escala enorme. Es una locura logística, pero también una declaración de intenciones brutal, ¿no? Totalmente. Y creo que eso marca la filosofía de la ley. No surge en el vacío. Busca alinear la legislación con la Constitución de 2019 y también con el Código de las Familias de 2022. Claro, es la pieza que faltaba. Eso es. Y el cambio fundamental es pasar de ver a los menores como meros objetos de protección. Como si fueran frágiles. Exacto, a reconocerlos como plenos sujetos de derechos. Y además, que esto es muy importante, integra formalmente en la legislación nacional tratados internacionales que Cuba ya había ratificado, como la Convención sobre los Derechos del Niño. Aquí es donde se pone interesante de verdad. La ley establece nuevas categorías de edad muy definidas. Primera infancia, hasta los 6 años, niñez, de 6 a 12, adolescencia, de 12 a 18. Y luego juventudes, de 18 a 30. Sí. Pero más allá de las edades, hay dos conceptos que son la columna vertebral de todo. El interés superior y la autonomía progresiva. El interés superior parece bastante claro. Pero, ¿qué significa realmente en la práctica la autonomía progresiva? Pues mira, ese es, para mí, el concepto más revolucionario de todo el texto. La autonomía progresiva reconoce que la capacidad de un niño o adolescente para ejercer sus derechos evoluciona. No es un interruptor que se activa a los 18 años. Claro, no es un zas, ya eres mayor. Exacto. Significa que la opinión de un niño debe ser escuchada y tenida en cuenta de forma relevante, y que el peso de esa opinión aumenta con su madurez. O sea, que se busca un equilibrio. Un equilibrio entre la protección y la capacidad de decisión del propio menor, que va cambiando con el tiempo. El propio código, en el artículo 34, detalla los criterios para evaluar esa madurez. ¿Y qué criterios son esos? Pues mira, habla de la capacidad de comprender las consecuencias de sus decisiones, su control emocional. Entiendo. Y en ese marco, claro, se prohíbe explícitamente el trabajo infantil al que califican de forma de explotación. Claro, porque ahí no hay autonomía que valga. El principio rector es la protección. Vale. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Quién se encarga de que esta ley se cumpla en el día a día? Para eso se crea una estructura nueva. El artículo 6 establece una Comisión Nacional de la Niñez, Adolescencias y Juventudes. Estará presidida por un viceprimer ministro y luego habrá réplicas de esta comisión a nivel provincial y municipal. O sea, a 3 niveles. Sí, es un enfoque intersectorial. En esas comisiones se sientan representantes de ministerios clave: educación, salud pública, justicia, interior, entre otros. Y su función es diseñar, implementar y controlar las políticas. Exacto. Que no se quede solo en una declaración de intenciones. No es solo papel, se crea un aparato para llevarlo a cabo. Y se menciona un sistema de recolección de datos y monitoreo. Que esto es crucial. El artículo 11 detalla la creación de este sistema para que las políticas se basen en evidencia. Datos. El artículo 12 lista los indicadores que se deben recopilar, desde el presupuesto estatal invertido en la niñez, el registro de nacimientos, el color de la piel. ¿Hasta qué punto llega el detalle? Pues hasta datos sobre violencia, embarazo adolescente, acceso a la justicia o salud mental. Y la Oficina Nacional de Estadística publicará un informe anual con todo esto. Ahora veamos un ejemplo muy concreto de cómo esta ley cambia las cosas. La Resolución 62 del Ministerio de Educación que aterriza los principios del nuevo código en el ámbito de los menores sin cuidado parental. Un concepto que destaca es el de las familias solidarias. ¿Qué es eso exactamente?
Pues es un mecanismo muy interesante. Las familias solidarias son familias voluntarias que acogen a menores que están en instituciones durante los fines de semana y las vacaciones. No es una adopción, entonces. No, es para que mantengan un vínculo con un entorno familiar. Esto se enmarca en una filosofía más amplia que prioriza el cuidado en un entorno familiar sobre el institucional, La institución como último recurso. como una medida excepcional y temporal, siempre. Y la resolución es increíblemente detallada sobre cómo deben ser estos hogares de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental. Se establecen requisitos muy específicos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, las instituciones para la primera infancia no pueden tener más de 10 niños ¿Solo 10? y la estancia máxima es de 3 meses para menores de 3 años. Se busca un entorno lo más parecido a un hogar y para cada menor se debe crear un plan individual de atención y egreso. Una hoja de ruta personalizada. Es un traje a medida. Abarca desde su ingreso hasta su transición a la vida independiente, incluyendo la coordinación para garantizarles una vivienda al cumplir la mayoría de edad. ¡Wow! ¿Y también se establece un procedimiento claro para casos de abandono? Sí, si hay una desatención evidente y sistemática, 180 días. 180 días, Se activa un proceso para declarar la privación de la responsabilidad parental y abrir la puerta a una adopción. para que encuentren una familia definitiva. Claro es que hay algo que obviamente no estaba en la ley de 1978, El mundo digital. el entorno digital. El nuevo código le dedica varios artículos. Es una actualización indispensable, vamos. El artículo 71 define los riesgos digitales, mencionando explícitamente el ciberacoso, el grooming, el sexting. Les pone nombre. Les pone nombre. Y el Estado asume la responsabilidad de crear políticas para un acceso seguro y de formar en competencias digitales. Y ojo, no solo a los menores, ¿A quién más? también al personal de educación, de salud, de justicia, a todos. Es que es un cambio de mentalidad total. Y esta protección se extiende a otros ámbitos, como los derechos sexuales y reproductivos. Correcto. Se garantiza el acceso a información, a métodos anticonceptivos y a la interrupción voluntaria del embarazo. Siempre de acuerdo con la autonomía progresiva. Claro, y con el asentimiento de los responsables legales. Volvemos a ese equilibrio. Y en cuanto a la justicia, aquí el sistema también cambia. Sí, Los menores de 16 años no tienen responsabilidad penal. así es. ¿Qué significa eso? Que no hay consecuencias. No. Significa que en su lugar se aplican programas de reintegración social, medidas pedagógicas, se les saca del sistema penal. Y para los adolescentes de 16 a 18, Para ellos se crea un subsistema de justicia penal adolescente, con un enfoque muy restaurativo y especializado. ya. La privación de libertad es la excepción de la excepción. En resumen, lo que vemos es una transformación legislativa profunda. Sí, sin duda. Se pasa de un enfoque puramente protector a uno basado en el reconocimiento de derechos y la participación activa. Ujú. Se crea una estructura de gobierno a 3 niveles para su implementación y se abordan de frente realidades del siglo XXI, como los derechos en el entorno digital. El texto establece un marco legal que es muy exhaustivo para la protección y el empoderamiento. La cuestión que queda abierta, El gran reto. el gran reto, es cómo se medirá el éxito de su implementación, no solo en términos de estadísticas y programas, sino en la experiencia vivida de cada niño, de cada niña, adolescente y joven en su día a día. Claro. Y yo me pregunto, ¿qué indicadores, más allá de los oficiales, podrían revelar un cambio cultural real en la forma en que una sociedad ve y escucha a sus nuevas generaciones?